Adelante, pastor. Bueno, gracias. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del estudio del texto del Evangelio en el leccionario anual o el leccionario histórico. Nos preparamos para el sexto domingo después de la Trinidad, en el que el Evangelio del domingo va a ser el comienzo o uno de los primeros textos en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo. Luego de varios domingos en los que hemos predicado sobre el Evangelio de Lucas, en este caso el leccionario anual nos lleva a una de las dos instancias durante este tiempo que viene ahora en la que vamos a leer textos del Sermón del Monte. Capítulo 5 va a ser parte del capítulo 5 en nuestro domingo. Vamos a comenzar, sí, antes con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor de todo poder, autor y dador de todo lo bueno, infunde en nuestro corazón amor a tu nombre. Haz que aumente entre nosotros la religión verdadera, nútrenos en toda bondad y por tu gran misericordia consérvanos en ella. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como decía, el texto, el Evangelio para el domingo próximo en el leccionario anual es parte del capítulo 5 del Sermón del Monte. Eh, el Sermón del Monte tiene toda su complejidad. Recordamos que se extiende a lo largo de 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Así que para ubicarnos en qué parte o qué porción del Sermón del Monte vamos a estar predicando el domingo, sería bueno empezar por hacer una especie de mapa o del territorio del Sermón del Monte entero, de este gran discurso, el primero de los grandes 5 discursos que Mateo registra en su Evangelio. Tal vez comentario respecto de esto, sin placa en la pantalla. En el Evangelio de Mateo, o una de las características del Evangelio de Mateo es que en simultáneo el evangelista nos narra la historia característica que tenemos en los 4 evangelios, o particularmente los sinópticos, la gran apertura del reino de Dios y de la obra mesiánica que Cristo hace después de su bautismo en Galilea, allí en el norte, que lo lleva a este conflicto de confrontación, especialmente con los líderes religiosos, con los fariseos y escribas en el norte, y todo este conflicto llega al punto en el que el Señor entonces decide bajar o subir, depende de cómo uno lo mire, a Jerusalén en el único viaje que se narra en los sinópticos hacia Jerusalén, para su padecimiento, su obra o su sacrificio expiatorio, muerte y resurrección, y victoria final. Esta es la narrativa típica que tenemos en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Lo característico en Mateo es que intercala junto con los grandes bloques narrativos, grandes bloques discursivos, es decir, unas porciones realmente importantes de sermón. Juan también va a tener algo de esto, mucho sermón, lo vamos a ver en el Evangelio de Juan al Señor Jesús predicando largos sermones, eh, pero no así en los otros 2 evangelios. Marcos especialmente tenemos porciones discursivas bien cortas y Lucas intermedias, podríamos decir. Ahora, Mateo se caracteriza justamente por esta estructura casi doble, o el avance de la narrativa y el avance progresivo de los grandes bloques discursivos que forman en realidad o que van dando forma a la doctrina con la que el mismo evangelista catequiza a los lectores. El Sermón del Monte es el gran sermón inaugural en Mateo y este gran primer discurso con el que la catequesis desde el Evangelio de Mateo se realiza se inicia, mejor dicho.
Este Sermón del Monte entonces tiene básicamente la siguiente estructura. Uno podría reconocer estas partes, bueno, depende del comentarista y cambia un poco para un lado o para el otro, pero sí tenemos esta gran introducción preciosa con las bienaventuranzas y los primeros versículos después de la bienaventuranza, que también cumplen la misma función de describir al oyente o al creyente con estas grandes afirmaciones de promesa y de consuelo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Que siguen a las preciosas afirmaciones de bienaventurados vosotros cuando, etcétera, etcétera. Luego de esta introducción profundamente evangélica y consoladora, viene una propuesta casi conceptual de la justicia superior que trae Cristo, a diferencia de la justicia de fariseos y escribas. Esta casi tesis que Jesús pone sobre la mesa la va a argumentar, o yo diría, con dos bloques básicamente del Sermón del Monte. El primero de ellos, hablando sobre la interpretación recta de la ley, el Señor exponiendo la ley y enseñando cómo se la entiende realmente, y la segunda elaboración o demostración de esa tesis inicial, enseñando acerca de la práctica recta de la piedad, especialmente frente a la hipocresía que representada por la piedad farisaica. Jesús casi como confronta toda la superficialidad de los fariseos y de la piedad farisaica con la verdadera piedad que él está enseñando a la iglesia, para finalmente llegar a la gran conclusión, o a este gran bloque de conclusión, en el que pone constantemente temas o imágenes en términos de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El tema de los dos caminos, obviamente, recordarán, no lo inventa Jesús en el Nuevo Testamento, sino que se extiende hacia el pasado en el Antiguo Testamento, especialmente en la literatura sapiencial, como los proverbios. Constantemente tenemos estos dos caminos como alternativas, podríamos decirlo, de formas de vida en las que al hombre de Dios o al hombre que pertenece al pueblo de Dios se lo exhorta no a no ir por un lado y sí seguir el otro camino, ¿no es cierto? Y en última instancia, dentro de la tradición bíblica, se remonta a Deuteronomio, especialmente a la predicación de Moisés, en la que en numerosas ocasiones Moisés hace precisamente lo mismo, poniendo un camino que es el de la muerte y otro camino que es el de la vida. Escojan pues la vida, es aquel sermón o aquel texto final de Deuteronomio. El Sermón del Monte termina en la misma línea de tradición de los dos caminos. Obviamente no casualmente, o no es una mera casualidad, sino que lo que tenemos aquí es a Jesús realmente funcionando como el nuevo Moisés. Tal vez, ya que lo llamo así, vamos a un tema que va a ser para nosotros luteranos una imagen, un concepto repetido y usado en distintos sentidos. Jesús como un nuevo Moisés. Recordaremos seguramente las veces que Lutero advierte contra la interpretación del rol de Jesús como si fuera Moisés. No hagas de Cristo un nuevo Moisés. Es una frase que Lutero tiene en varios de los escritos, especialmente en lo que se debe encontrar o lo que se debe buscar en los evangelios. Ese texto en el que Lutero habla de Cristo como ejemplo y Cristo como don, lo que nos hace realmente cristianos, y una interpretación cristiana del Evangelio es no primordialmente tomarlo a él como un mero ejemplo, porque eso lo haría un nuevo Moisés, pura ley, puras instrucciones, que me hacen a mí tener que construir mi propia salvación. Y Lutero dice, bueno,
Si lo tomás así a Jesús, Jesús no es más que un santo, no es más que cualquier otro santo. Pero lo que sí caracteriza a este Cristo que tenemos en el Nuevo Testamento es que Él no solamente es un ejemplo, sino primordialmente Él es don. Lo ves allí haciendo todo lo que Él hace, no solamente para poner un paradigma de conducta o algo para imitar, sino lo ves haciendo eso por ti, para ti, en tu favor. Y en esto Él es de otra raza. Él no es Moisés, Él es Dios actuando en favor nuestro. No es un mero legislador. Decíamos recién que el Sermón del Monte nos lo presenta a Cristo como un nuevo Moisés, no tanto en el sentido que Lutero reprocha contra una lectura legalista de los evangelios, sino más bien en la línea de comprensión mesiánica de qué vendría a hacer el Mesías del fin de los tiempos. Está allí en el origen básicamente de esta tradición del Mesías como el nuevo Moisés, la promesa que tenemos en Deuteronomio 18 de que Dios levantaría otro profeta, voy a levantar un profeta como tú, y a él tienen que hacerle caso, tienen que atender. Este otro profeta como tú, Israel inmediatamente lo fue proyectando en términos mesiánicos, de modo que cuando llega Cristo, una de las promesas y profecías o tipologías que él cumple es precisamente la de ser el Moisés con mayúscula. Así como él es el nuevo Adán o el nuevo David, él es también el nuevo Moisés. ¿En qué sentido? No es que Lutero estaba en contra de esto, no, es el nuevo Moisés en el sentido de darle sanción definitiva a la ley, a la revelación de la voluntad de Dios y especialmente traer la revelación que Moisés mismo no trajo, la revelación de las promesas de salvación y la revelación del secreto que estuvo guardado hasta que Cristo viniera a nosotros, de un Dios misericordioso que se reconciliaba con el mundo en la obra de expiación de Cristo y que abría esa salvación ya no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Entonces ese misterio que estuvo guardado durante los siglos, del que habla Pablo en varias de sus cartas y que se abrió ahora en el final de los tiempos, es la gran revelación final o definitiva que Jesús como nuevo Moisés o como el revelador definitivo de la voluntad del Padre vino a traer a la luz. Es en este sentido que Jesús funciona como un nuevo Moisés y no para reproche de esa imagen, sino para exaltación de esa imagen. Él revela lo que Moisés no pudo revelar y él otorga, entrega lo que Moisés no pudo darnos o hacer en nosotros, ¿no es cierto? Es decir, justificarnos realmente y entregarnos la justicia que la ley mosaica, la ley de Moisés demandaba, pero no daba. Ahora la de Cristo no solamente demanda justicia, sino que primero y principal la otorga. Bueno, aquí lo que tenemos en el Sermón del Monte, Jesús subiéndose al monte y predicando a la multitud, es esta imagen de él, Jesús como el nuevo Moisés, especialmente, no perdón, sí, especialmente en el sentido en el que lo estaba explicando lo último, no en el sentido en que Lutero reprocha, sino en el sentido de ser el profeta definitivo y el revelador definitivo de la voluntad del Padre, ¿no? Nuestro texto del domingo es una porción del Sermón del Monte, la propuesta inicial esta de que Cristo trae la verdadera justicia delante de Dios y es una parte de la elaboración 1, de la demostración 1, la interpretación recta de la ley que vamos a ver a continuación. Mateo 5, versículos 17
hasta el versículo 26, es el texto que corresponde para este domingo próximo. No sé si hay preguntas, hermanos, o comentarios sobre lo que estábamos hablando hasta ahora, antes de entrar al texto griego en sí. De mi parte no. No, pastor. Perfecto, vamos al texto griego entonces. Versículo 17, menomísete joti, elthon catalizai ton nomon etus profetas, no piensen ustedes o vosotros que vine para destruir o para anular la ley o los profetas, ukelton catalizai, no vine para anular, para destruir a la plerosai, sino para cumplir o para hacer pleno. Amén, garlego, jimin. Tal vez, perdón, aquí lo que tenemos arriba es el verbo nomizo, no en imperativo, sino en aoristo subjuntivo, pero es una forma eh, propia para una prohibición. Recordamos, el subjuntivo expresa deseo normalmente o algo posible, y en el caso de la formación esta, me más un aoristo en subjuntivo es una prohibición, es decir, casi como que uno podría traducirlo como está prohibido pensar, nomizo, noten al mismo tiempo el término nomos que está dentro del mismo, la raíz del verbo nomizo, no piensen, no consideren o está prohibido pensar que yo he venido para todo esto. Amén, gara lego jimin, pues de cierto les digo a ustedes, geosamparelce jo uranos caijege, hasta que pasen el cielo y la tierra, iota gen, una jota, una iota o una, sí, una iota, una yod, la letra i en hebreo en realidad, iota gen, ni una jota en mía queraya, o una o un cuernito, literalmente sería esto, queras es un cuerno, queraya es un cuernito, pero se refiere a las proyecciones que tiene la letra hebrea. Ahora lo vamos a ver para que se entienda. Ni una J, ni un detalle en la letra, me parece apotunomu, va a pasar o dejar de ser cumplido, parer y en el sentido de pasar de largo o no cumpliéndose. Me parece apotunomu, va a pasar de la ley geosampanta genetai, hasta que todo sea hecho, hasta que todo suceda. La terminología entonces que tenemos hacia arriba en en el primer versículo entre catalío y pleroo no se refiere a una especie de solamente al sentido de Jesús transgrediendo la ley o Jesús cumpliendo la ley en el sentido de obedecerla a él en forma completa o como un fiel israelita, sino especialmente por la significación del verbo catalío. Catalío es destruir totalmente y era un término técnico utilizado para un apóstata, es decir, un maestro que enseñara o que anulara la autoridad de la ley, que quitara la autoridad de la ley para él, obviamente, pero también para otros, para sus seguidores. Jesús está diciendo aquí que él no vino, no está diciendo que él es solamente un transgresor, perdón, no está diciendo que él no es un transgresor de la ley, sino que él está diciendo que él no es un maestro que viene a destruir la ley y los profetas, a dejar a la ley y a los profetas sin efectividad ni autoridad, sino que vino a darle eh, plenitud de autoridad o a establecerla, podríamos decirlo así.
la acusación que está por detrás del versículo 17 no es solamente la acusación de un transgresor individual, como que yo rompo el quinto mandamiento, entonces me vuelvo un catalión de la ley. No, no, no. La acusación que está por detrás es que este Jesús, maestro de multitudes, vino para establecer una religión en la que la ley y los profetas no sirven ni tienen autoridad. El verbo catalío entonces apunta justamente en esa dirección, no solamente en la de la transgresión de la ley que Jesús supuestamente podía estar, en la que podía estar cayendo, sino en la de la anulación de la ley y el establecimiento de una religión fuera de la ley, sin ley, contra Moisés y los profetas. No, no vine para esto, vine para plerosai, para cumplir la ley, obviamente en el plerosi tiene el sentido de yo haciendo, obedeciendo la ley y cumpliendo, satisfaciendo la demanda de la ley, pero al mismo tiempo, por el contraste que tenemos en el texto entre ukelton catalizai a la plerosai, está señalando esto otro con mayor dimensión. Vine para establecer o para darle plena autoridad a la ley y los profetas. Algo así como lo que Pablo en Romanos y en Gálatas también discute con respecto al lugar que el Evangelio y que Cristo tiene en relación a la ley. Él no es, por ejemplo, en Gálatas dice, un diácono, un servidor del pecado, sino que él viene a establecer la ley. Lo mismo sucede en Romanos, cuando dice que el Evangelio suyo, o con esto no estamos anulando la ley, sino que le estamos dando su verdadero sentido, así en capítulo 5, si mal no recuerdo. Básicamente esto es de lo que está hablando Jesús aquí. Eh, el tipo de religión que este Cristo trae no es una religión en contra de la ley, sin los profetas, sino al revés. Es la religión que afirma y que completa la autoridad, el peso de autoridad que tiene la ley y los profetas. Ahora sí, lo que estábamos indicando recién, ¿de qué habla este Jesús cuando dice que una iota, ni una iota ni una queraya? La iota es la letra, está como pasado al griego iota, el nombre de la letra yod en hebreo, la letra más pequeña del texto hebreo. Aquí solo tenemos la primera palabra del texto masorético, Bereshit, en el principio, la it, la i, mejor dicho, la yod era, como se puede ver, la letra más pequeña, o como recordarán, es la letra más pequeña en realidad. Ni una de esas letras más pequeñas, ni un cuernito o una proyección, estas saliditas que tienen las letras características en hebreo, como podría ser esta puntita de la Aleph allí, ni una puntita de una letra de la ley va a quedar sin cumplimiento hasta que todas las cosas lleguen a ser. Versículo 19. Josean un lisemian tonentolon tuton ton elagiston caididaxe jutos tus antropus, pues el que sea que quiebre o que rompa a uno de los mandamientos estos, el más pequeño de los más pequeños, y enseñe de esta forma a los hombres, el agistos clefesetai será llamado el más pequeño ente Basileia Tonuranon, en el reino de Dios. Josdan, pero el que sea que poiese caididaxe, que haga y enseñe, jutos megas clefesetai, este será llamado grande ente Basileia Tonuranon, en el reino de Dios. Noten aquí el movimiento que hace Jesús. Por un lado, aquí tenemos el contraste entre dos tipos de maestros. Del que habla inicialmente como aquel que rompe uno de los mandamientos
hasta inclusive el más pequeño, y enseña de esa forma a los hombres, y aquel otro maestro que hace o cumple y enseña. A uno se lo llama el más pequeño, a otro el más grande. Noten como la imagen de mandamiento más pequeño y el maestro más pequeño o el más pequeño, en contraste con el otro maestro como exaltado como megas, como grande. Versículo 20, Lego Garjimin Jotiean me periseuse Gimon Gedicaiosine Pleion ton gramateon Caifarisaion me eiselce te eisten basileian ton uranon. Pues les digo yo, pues yo les digo a ustedes, a vosotros, que éanme, aquí tenemos si no, lo que también puede traducirse a veces como a menos que, en este caso creo que estaría bien traducirlo como a menos que la justicia de ustedes, periseuse, perdón, periseuo es exceder o sobresalir por encima de, a menos que la justicia de ustedes sobresalga mucho, pleion, por encima de la de los gramateon, la de los escribas y de los fariseos, me eiselceteis en basileian ton uranon. No entraréis, no, aquí tenemos aoristo, subjuntivo de eiser homai. No, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Noten la estructura enfática del me doble no, no, aquí al comienzo, ¿no es cierto? Eh, también el énfasis que casi redundante que se produce en el periseuo pleion, sobresalir mucho la justicia de ustedes por encima de la de los escribas y fariseos. Recordamos en los evangelios, especialmente en Mateo, estos son los grandes oponentes a lo largo del ministerio en Galilea del Señor Jesús, pero no por su falta de piedad. Eh, el escriba era o el maestro de la ley era el experto o el perito en el estudio de las escrituras, eh, formado o con formación de seminario, formación normalmente formal, valga la redundancia, especialista en el texto y referente para, desde el punto de vista civil y religioso, del sentido que tienen las escrituras. Los fariseos, recordamos, son esta agrupación piadosa realmente. El nombre fariseo viene del hebreo parash, separado, separados del mundo pagano, especialmente en el que transaron los saduceos. Los fariseos son aquella agrupación laica, no sacerdotes, eran laicos realmente consagrados, que tomaban en serio la ley del Señor y querían recuperar la pureza ritual y moral, especialmente de Israel, antes de la segunda, o antes, perdón, del fin del mundo, a fin de presentar a Israel purificado. Estos, es decir, no eran, para el concepto general o popular, no eran cualquiera ni eran unos hombres paganos, eran al contrario los hombres religiosos, aunque eran cuestionados también, por ejemplo, por los esenios como religiosos a medias, que también estaban un tanto corrompidos. Los esenios consideraban que los fariseos se habían contaminado con muchas de las corrupciones con las que Israel no debía contaminarse. Sea como sea, Jesús demanda aquí
una justicia superior a la que estos hombres representaban para Israel o a la que ellos realmente tenían. Y esa condición es necesaria para entrar en el reino de los cielos. La justicia igualmente de los fariseos la vamos a tener descrita a lo largo del Evangelio, en múltiples partes. Ahora, inmediatamente, sí vamos a tener mucho de lo que los maestros de la ley enseñaban sobre la ley siendo refutado en este mismo capítulo 5 y mucho de lo que eran las prácticas piadosas o de la piedad farisaica también confrontadas. Quizá lo característico que vamos a ver en Mateo, en todo el Evangelio de Mateo, con respecto a los fariseos especialmente, es la hipocresía, la gran hipocresía o la pretensión de justicia externa, de un cumplimiento externo y limitado, por lo tanto, eh, con la búsqueda de la exaltación de los hombres o de la gloria de los hombres y no con la preocupación delante de Dios de estar viviendo en justicia. Entonces, desde lo externo y desde la cultura judía, obviamente estos son grandes hombres religiosos exaltados y uno podría decir, nadie puede estar encima de la justicia de estos, pero desde las claves que el mismo evangelista Mateo nos va a ir dando a lo largo de su texto, especialmente en el capítulo 23, tenemos una gran crítica contra los maestros de la ley y los fariseos. Vamos a poder reconocer cuán cuestionable y mediocre realmente era la justicia que ellos tenían delante de Dios, por el hecho de que era solamente esto, externa, pensando en las cosas del mundo, en la exaltación del mundo y eh, eh, falsa delante de Dios o débil delante de Dios. Bien, ¿preguntas hasta aquí o algún comentario sobre la traducción del texto griego en esta primera parte, la propuesta inicial del Sermón del Monte? No, hasta ahora todo claro. Muy bien. Pasamos a la segunda parte del texto, que pertenece o que es un pedacito de un bloque mucho más grande, en realidad de un bloque que ocupa todo el capítulo 5 hasta el final. Para el domingo solamente tenemos hasta el versículo 26, no hasta el 48 como es toda la sección grande en realidad, ¿no? Ecúsate, joti, errece, tois arjaiois, ustedes oyeron, acuo es aquí lo que tenemos, aoristo del indicativo, de acuo, de oír, de escuchar. Ustedes oyeron que les fue dicho, esto es aoristo pasivo del lego, del verbo lego, errece, les fue dicho a los antiguos, los arjaiois, estos son los padres de la tradición judía o de la tradición, sí, de la tradición judía. Ustedes escucharon que se les dijo a los antiguos, ufoneuseis, no matarás, josdan foneuse, pues el que sea que mate, enojos estai crisei. Enojos es culpable o alguien merecedor de un castigo, estai futuro de eimi te crisei, en el juicio. Será culpable en el juicio. Esto es lo que ustedes oyeron, que señala Jesús a los judíos, presuponiendo judíos instruidos en la ley e instruidos en la tradición de los antiguos, de los arjaiois, estos de los que habla Jesús. Como digo, se trata de la línea de tradición de maestros de la ley que, así como en el judaísmo se sostenía, iba hacia atrás hasta el mismo Moisés o todavía más hasta los patriarcas y hasta Adán mismo, ¿no es cierto? Así que lo que señala Jesús aquí es
la lectura tradicional del mandamiento no matarás, la primera cita que tenemos es Éxodo 20, no matarás, y la segunda cita, este último reglón que leímos en el versículo 21, es la interpretación que se hacía en la tradición judía de ese mandamiento, que es el que mate merece, es culpable en el juicio, o sí, es culpable de juicio, será culpable de juicio. Ego de lego jimin, pero yo les digo a vosotros, jotipazhor gitsomenos to adelfo autu, enojos estaite crisei, josdan, perdón, traduzco. Yo les digo a vosotros que todo el enojado, aquí noten el participio, este está funcionando como un adjetivo o como un sustantivo, perdón, artículo definido, y el orgizómenos, que es un participio, viene del verbo orgizomai, airarse, enojarse, está funcionando, como digo, como un sustantivo. Todo el enojón, todo el enojado, todo el que tiene ira contra su hermano, enojos estaite crisei, ese será culpable en el juicio. Jos danei peto adelfo autur racá, enojos estaito sinedrio, el que sea que le diga a su hermano racá, racá, esto es una palabra prestada del arameo, que se dice igual, racá, y significa vacío. El que sea que le diga a su hermano vacío, pero no vacío, en realidad es lo más probable que sea el uso vulgar del término vacío para decir exactamente lo que en español también decimos cabeza hueca en realidad. Algo así como torpe o tonto. El que sea que le diga a su hermano cabeza hueca, culpable será delante del Sanedrín o en el Sanedrín, bajo el juicio del Sanedrín. Recordamos el Sanedrín era la corte judicial de Israel y que debía juzgar de acuerdo a la ley de Moisés. Josdaneipe moré, y el que sea que le diga moré, moros es tonto, el que sea que le diga tonto, enojos estait eisten geenantupiros, será culpable hasta el Gehenna, el infierno de fuego. El Gehenna es, lo tenemos en español también, Gehenna, es la fosa que rodeaba parte de la ciudad de Jerusalén en la que se tiraba la basura y se ardía toda esa basura, y pasó a ser la imagen del infierno o del lugar de condena, ¿no es cierto? Noten la estructura repetitiva con la que está hablando Jesús, como tenemos las mismas estructuras repetidas tantas veces, pero especialmente lo que tenemos aquí es lo que se llaman las antítesis. La primera de las 6 antítesis del Sermón del Monte, en las que Jesús va a decir: ustedes oyeron, o a ustedes se les ha dicho tal cosa, pero yo les digo que. Estas 6 antítesis van a recorrer el resto del capítulo 5, entonces, y va a ser bajo esta estructura que Jesús entonces exponga la interpretación correcta de la ley frente a la interpretación errada y mezquina de parte especialmente de los escribas, de los maestros de la ley. Nuestra primera antítesis, lo que queda de nuestro texto para el domingo, gira en torno al 5.º mandamiento: no matarás. La siguiente antítesis gira en torno al mandamiento: no cometerás adulterio. La tercera gira en torno al asunto del divorcio: el que sea que despida a su mujer,
la que estamos aquí, cuarta antítesis, gira en torno al epiorqueis, epiorqueis, no jurarás en falso o dar falso testimonio. La quinta antítesis, oftalmón anti-oftalmú, el dicho del ojo, ojo por ojo y diente por diente. Y la última de las antítesis, respecto del alcance del mandamiento del amor. Se les dijo a ustedes agapeseis ton plesion, pero yo les digo que deben amar a sus enemigos. Así va a terminar la sexta de las antítesis estas. Frente a cada una, o en la estructura que tenemos en estas antítesis, es entonces el repaso de lo que la tradición farisaica y especialmente rabínica, que estaba representada por los escribas en aquel entonces, decía sobre la voluntad de Dios o sobre la ley, confrontada o refutada por el ego del Elohimim. Es realmente imponente, especialmente, no tanto por la estructura, por el aspecto formal, es imponente lo que sucede aquí en cuanto a la autoridad que representa este ego de Jesús, capaz de pararse delante de toda la historia de la interpretación de la ley de Moisés, que había desembocado en el tesoro de sabiduría de los escribas, él parándose delante de ellos con este antitético, pero yo les digo a vosotros cuál es el verdadero sentido de la ley. No tenemos aquí algo parecido a las discusiones de maestros de la ley en la literatura rabínica. Nada parecido a esto existe, aunque los comentaristas han buscado y rebuscado y encontrado cosas que parecían sonar similar, pero nunca un maestro de la ley de mayor peso de autoridad era capaz de decir ego del egojimin joti, como lo está diciendo el Señor aquí. Y a quien tenemos aquí no solamente es al mayor intérprete de la ley, sino a aquel que está por encima del Moisés mismo. Yahvé mismo, hablándole a su pueblo en el monte y exponiendo el verdadero sentido o el corazón de la ley que había sido revelada a través de Moisés, pero que fue manoseada y manipulada por la interpretación, como decíamos hace un momento, mezquina de parte de Israel, a fin de reducir su sentido propio o de aplacar la radicalidad de la demanda divina. Un comentarista se llama Hans Dietrich Betz, él dice, la lógica de todas estas 6 antítesis, no se encuentra mucha lógica de por qué escogió estos mandamientos particularmente el Señor, pero sí la lógica interna que evidentemente tienen es que la última antítesis es la clave fundamental para la comprensión de todo el resto. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo pasa a ser en realidad el tema que une a todo el resto de los mandamientos y de los temas que Jesús pone sobre la mesa aquí. Es decir, toda la distorsión que los antiguos hicieron del sentido de cada uno de esos mandamientos es un modo de romper el mandamiento del amor, matando de otra forma, cometiendo adulterio de las múltiples formas que se puede cometer adulterio, despreciando a la esposa como implicaba las prácticas de divorcio del judaísmo, jurando en falso y hablando en contra del prójimo, vengándose del prójimo y obviamente no amando al prójimo, a todo el prójimo a quien somos mandados a amar.
todas las antítesis en última instancia están girando en torno al gran mandamiento del amor al que va a llegar Jesús al final del capítulo 5. Jesús toma la expresión, volviendo al texto, versículos 21 y 22, toma la misma expresión que él cita de la tradición judía del enojos estai crisei, será culpable en el juicio, para decir de qué será culpable. Del juicio, repite aquí, pero noten cómo, o de juicio, noten cómo avanza en gravedad hacia el tribunal judío del Sanedrín y finalmente en culpable para el infierno de fuego, en última instancia. Lutero indica que lo que tenemos aquí en nuestra interpretación, o en la interpretación que Jesús hace del mandamiento no matarás, abre el abanico que el fariseísmo especialmente no quería abrir y que nuestra carne tampoco quiere abrir. Nos gusta, a la carne mía le gusta la versión farisaica de interpretar el mandamiento no matarás, entendiendo que se trata de asesinato con la mano. Es decir, ¿qué significa no matarás? Significa que el que mate físicamente con la mano, ese será culpable o será culpable de juicio. Lutero dice, lo que tenemos aquí, Jesús abre aquí, es el abanico de formas con las que se puede matar al prójimo. Con la mano, sí, como lo entendían los fariseos, pero también con el corazón, con el odio o la ira en contra del hermano, con el odio en contra del hermano, con el ojo, en el gesto de desprecio y en la indiferencia ante el hermano, y con la boca, con la difamación en contra de su hermano, así cuando se le dice estúpido o cuando se lo pone delante de los demás, se lo representa delante de los demás como estúpido. Esto lo vamos a tener en algunos de los sermones de Lutero, distintos grados de formas de matar o del ira, así como lo va a desarrollar Lutero, y también lo tenemos en el Catecismo Mayor, en su explicación del sentido amplio y completo que tiene este mandamiento. No solamente matar físicamente con la mano, sino dañarle la vida al prójimo por medio de la ira mía en su contra, por medio del desprecio y descuido hacia él, o dejando de hacer lo que tengo que hacer, el bien que tengo que hacer, y por medio de la boca, dañando su honor delante de los demás. Últimos versículos 23 a 26. Ean un prosferes to dorotsu epito thisasterion, si o cuando, si llevares, próspero es llevar delante de, si llevares el presente tuyo, doron es un presente o un regalo, o en este caso se trata de una ofrenda para el altar. Si llevares el presente tuyo, epito thisasterion, sobre el altar, kakeim nestes jotijo adelfos sue heiti katasu, y allí, esto es kai ekei, y allí recordares, noten aquí tenemos el uso del subjuntivo, aorista subjuntivo, mimnesco es el verbo en el diccionario, y nestes es mimnesco en aoristo pasivo subjuntivo de este verbo. Y allí recordares, jotijo adelfos su, que tu hermano Egeiti tiene algo katasú en tu contra. Aquí tenemos las instrucciones del Señor, 4 imperativos en realidad. Me faltó marcar en negrita el último, el próspere. Afes ekeito doronsu, deja allí el presente tuyo en prostentu tisasteriu, delante del altar, caijipage, y vete. Proton dialageti to adelfosu, primero
cambia reconcíliate a tu hermano, con tu hermano. Dialazo es el verbo aquí que tenemos, que significa cambiar o cambiar de enemigo a amigo, obviamente en este caso, reconciliar. Primero reconcíliate a tu hermano, caitote, y entonces yendo o volviendo, próspere todoronsu, presenta o trae delante el presente tuyo, el sacrificio tuyo. Isti enouon, una nueva instrucción, imperativo de eimi, ser, es decir, se eunoon. Este eunoon es eunoeo, el verbo pensar bien, o también otra forma de decir amigarse o tener un buen pensamiento hacia alguien. Sé amigado o reconciliado o ¿cómo podríamos ponerlo? Eunoon es pensar bien o tener pensamientos amistosos. Ser reconciliado, permítanme ponerlo de esa forma, to antidico sutaji, a tu enemigo pronto, tají. El antídicos es, noten el anti de oposición o de contrariedad, y el dique, la raíz dic, de justicia. Es término técnico para un enemigo en una corte judicial, antídicos. Así que sé reconciliado o sé hecho amigo a tu enemigo o al enemigo tuyo pronto, geos jotuei metautu en tejodó. Mientras que el hostis, se refiere al tiempo, geos jotu, en tanto y en cuanto ei, tú estás, metautu, junto a él, en tejodó, en el camino. Mepotese, para do joantídicos, tocrite, no sea cosa que, el mépote es no sea cosa que, como advirtiendo para que no suceda algo, y qué es eso que no debería suceder, que joantídicos, que el enemigo se parado, te entregue, paradido a mí, te entregue tocrite al juez, cae jocrites, y el juez tojiperete al carcelero o al ayudante de la cárcel, cae eisfilaquem blecese, y seas arrojado, valo, aquí es pasivo auristo, seas arrojado adentro de la cárcel. Amén lego soy, de cierto te digo a ti, me excelces keithen, no podrás salir de allí, geosan, hasta que apodos ton eschaton codranten, hasta que devuelvas, apodidomi, hasta que devuelvas el último cuadrante o el último cuarto, la última moneda. Noten que aquí en estas descripciones o estas casi parábolas que Jesús presenta o escenas finales, tenemos dos mundos básicamente, o dos tipos de situaciones. La primera tomada del mundo del ritual o del sacrificio en el templo, no presentar el sacrificio delante del altar hasta antes reconciliarse con el hermano, y entonces sí hacer la ofrenda delante del altar. Y la segunda de las escenas, versículos 25 y 26, no pertenece al mundo del ritual delante del templo, sino al mundo legal o de los tribunales. En la primera de las escenas sí tenemos la descripción casuística o del caso. Si tú estás presentando la ofrenda y te acuerdas así de que tu hermano tiene algo en tu contra, luego vienen las instrucciones concretas, y en la segunda de las escenas, la legal o la de tribunal,
no tenemos descripción del caso inicial, directamente va a la instrucción, ponete o sé amigado a tu enemigo enseguida, presupone algo similar a lo que tenemos así al comienzo en el versículo 23 para esta nueva escena de tribunal, pero aquí sí se agrega toda esta amenaza final, advirtiendo qué es lo que pasaría en caso de que uno no se reconcilie a tiempo. En ambos casos, obviamente, el reclamo del Señor, la instrucción del Señor es a no avanzar delante de aquel que va a juzgar y delante de aquel a quien rendimos culto sin antes haber hecho la reconciliación, sin antes haber perdonado o antes haber pedido el perdón. Bien, esto es el texto griego, estamos un poquito avanzados en tiempo, hermanos. ¿Preguntas o comentarios sobre el texto o sobre el texto griego en sí o sobre el significado de alguna de las partes? Aquí está esta parte que sí trae completo, por ejemplo, el caso, me hace preguntar, por ejemplo, esto es en términos eclesiásticos, ley, evangelio, o en torno a Mateo 18, o está hablando ya también de una cuestión, vamos a decir, eh, escatológica, es más ligado, digo, pensando en esta parte, ¿no? Que está hablando, lo que comentaba al principio, no está abrogando, sino trayendo a plenitud lo que es la ley. Uh-huh. Entonces, es en estos términos de eclesiología, en cuanto a la parte de, vamos a decir, a la hora de ir a la Santa Cena, por ejemplo, si tú te acuerdas que estás en pleito con tu hermano, eh, primero hay que pasar por esa disciplina pastoral. ¿Es en casos así como esto? No, no está hablando de disciplina eclesiástica Jesús aquí, como sí lo va a hacer luego en otro de los bloques discursivos en Mateo 18, si mal no recuerdo, ¿no? Pero está hablando de la demanda o del deber y la deuda de amor que implica reconciliación con el prójimo antes de que sea tarde, digámoslo así. La iglesia desde bien temprano interpretó estos versículos, especialmente esto del el traer la ofrenda delante del altar, que Jesús probablemente haya, no probablemente, obviamente Jesús está hablando de un sistema ritual que estaba en funcionamiento a sí mismo. El altar todavía estaba en funcionamiento, el altar de Jerusalén, y está hablándole a judíos que tenían como práctica regular y tenían la responsabilidad ritual de ir y dar las ofrendas en el altar o para el altar. No obstante, no está limitado esto a solamente esa situación literal de la presentación de la ofrenda judía en el altar o de nuestra presentación de los elementos del sacramento en el altar para ser disfrutados como Eucaristía, sino que eh, está básicamente planteando la necesidad de la reconciliación o de asumir mi responsabilidad de reconciliación con el prójimo antes de avanzar con la vida coram deo, por decirlo así. Obviamente un lugar normal de aplicación de esto es el que tú planteabas recién, Samuel, de no estar participando del sacramento del altar en hipocresía y en odio, o en la preservación del odio hacia el hermano,
en simultaneidad con el avanzar en mi vida delante del Señor. Pero me parece igualmente que solamente reducirlo a la participación del sacramento del altar, o mejor dicho, creo que no tiene solamente el impacto en la participación en el sacramento, sino básicamente está quitando la posibilidad de dejar ese margen de odio y de preservación del odio. Total, hay tiempo para seguir con las cosas en simultáneo, ¿no es cierto? Seguir con mi vida delante de Dios ritual, o seguir con mi relación jurídica delante de Dios en simultáneo con la alimentación del odio por el hermano o por el enemigo, ¿no es cierto? El judío tenía que presentarse delante del altar regularmente, y Jesús está poniendo esta imagen que hace imposible la preservación del odio. Y el enemistado o la persona en conflicto tenía el gran riesgo de que ese camino del que habla en el versículo 25 se termine pronto y termine llevándolo finalmente al tribunal, donde no era realmente conveniente resolver un problema, porque la posibilidad de la que habla en el versículo 25b era muy alta. Si voy al tribunal, puede terminar pasando que mi enemigo me entregue al juez y el juez al carcelero, y vaya finalmente yo a la cárcel, sea arrojado a la cárcel. Es decir, el sentido general, o mejor dicho, el sentido propio de la instrucción del Señor y de las dos imágenes son la inmediatez de la demanda de reconciliación, de abandonar el caso, o de pedir el perdón que hace falta y de entregar el perdón que hace falta por el enemigo, al enemigo. Que para un israelita un creciente en los años en los que el templo todavía estaba en funcionamiento, esto implicaba la vida religiosa o vida ritual en el templo, por supuesto, y que esto implica para nosotros, así como la iglesia primitiva pronto lo transfirió a la participación en el sacramento del altar, también, por supuesto. No es extraña esa interpretación, sino totalmente propia, pero no solamente limitada al sacramento del altar, sino que nos impone a todos la inmediatez de la necesidad del arrepentimiento y de la entrega del perdón a los que nos han dañado. Sí, no sé si responde Samuel a la pregunta. No, solo repasar un concepto. Entonces, no es que está poniendo acá un procedimiento de disciplina eclesiástica realmente. No es que está diciendo cómo son los pasos en términos de disciplina, sino que está poniendo la demanda ética a la iglesia de vivir en perdón, y eso sin dilatar o sin dilación, sin espera o sin estar jugando con los tiempos o jugando en paralelo con dos realidades de vida delante de Dios, ritual y jurídica, en simultáneo con el odio preservado y alimentado o protegido en contra de mi prójimo. Bien, avanzamos. Ahora sí la pregunta. Responde a tu pregunta, Samuel. Sí, gracias. No. Repasamos entonces las partes, que tuvimos un texto bastante complejo en contenido. Tuvimos esta primera parte de propuesta. Cristo trae la verdadera justicia delante de Dios con estos elementos. Cristo vino a establecer y cumplir la ley, el valor permanente de la ley, las dos clases de maestro, uno que rompe la ley y que va a ser el menor en el reino de Dios, y el otro que hace y enseña así y va a ser el mayor. Y las dos clases de justicia, si no superan a la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Y esta segunda parte que nos presenta la primera de las 6 antítesis, no matarás, en torno al mandamiento no matarás,
Jesús interpretando este mandamiento en forma completa y no reducida o no minimalista como lo hacían los maestros de la ley, seguido de estas dos ilustraciones del mundo ritual y del mundo legal. Como digo, un texto con mucha cosa en la que básicamente Jesús se afirma como el verdadero con, intérprete de la ley y preservador del sentido válido de la ley, y ejemplifica cómo él realmente lo es, demandando no algo mezquino como los maestros de la ley, sino algo completo en torno a a la luz del corazón de la ley divina, que no reclama solamente una obediencia externa o hipócrita y falsa como la de los fariseos, sino que reclama un corazón penitente y un corazón que ama al enemigo, inclusive como lo está exponiendo aquí. Algo de la historia de la interpretación, no nos vamos a detener mucho, sí quiero ir a Lutero especialmente. San Agustín fue un gran comentarista y predicador de este texto, y termina tomándolo como ley en tercer uso, básicamente al Sermón del Monte entero. Tomás de Aquino es uno de los grandes maestros medievales que elaboran en torno a este concepto de consejos evangélicos para la perfección cristiana, del que se prende luego el metodismo con Juan Wesley. El Sermón del Monte como el programa para la perfección del cristiano. No cualquiera va a alcanzar ese nivel de perfección, pero sí los que logren obedecer los mandamientos que Jesús está poniendo aquí. Sí quiero detenerme un poquito en lo que Lutero dice en su prefacio al Sermón del Monte, que es bien interesante. Él dice: ningún texto de las Escrituras fue distorsionado con tanta desvergüenza por Satanás como este texto, Mateo 5. Y hay, él dice, dos grandes distorsiones con las que el diablo corrompió un texto tan precioso como el del Sermón del Monte, y específicamente el capítulo 5. El de los juristas de Roma, que enseñaban o que enseñan que estos no son mandatos para los cristianos, son solamente consejos opcionales para los que quieran lograr la perfección. Es decir, no es una orden del Señor para todos y válida para todos, es solamente una recomendación y que la pone como una opción para el que quiera, pero para el que quiera lograr ese nivel de perfección ética delante del Señor. Lutero dice: el efecto de esto es la inmoralidad y el fariseísmo por causa del doble estándar. Se puede ser cristiano sin tomar en serio la palabra del Señor, entonces esto trae inmoralidad, o si uno lo sigue a ese consejo evangélico o consejo opcional para lograr la perfección, entonces termina en el fariseísmo, porque la santidad y la salvación dependen de mis obras y de mi logro. Lutero dice: pero estos no son los únicos que distorsionaron el Sermón del Monte. Aparecieron ahora estos juristas cismáticos, los anabaptistas, que toman a esto como mandatos para todos los cristianos, hasta ahí todo bien, pero imponen con esto un nuevo monasticismo contra la vida del mundo. Entonces interpretan, por no saber distinguir los dos reinos, la doctrina de los dos reinos, interpretan a nuestro texto como prohibiendo el uso de la espada por parte de la autoridad o el uso de la ira de parte de un padre hacia un hijo por medio del castigo, en el ejercicio de la autoridad disciplinaria hacia su hijo. Lo que están haciendo estos juristas cismáticos o anabaptistas es mezclar la doctrina de los dos reinos y pensar que Jesús está proponiendo una especie de utopía en el mundo de una sociedad alternativa, tipo monástica, en la que en última instancia terminamos en el mismo legalismo de los monjes de la Edad Media, ¿no es cierto? Lutero comenta entonces: por estos ejemplos horribles
tanto de los juristas papistas como de los cismáticos aprendemos y sabemos qué es lo que tiene en mente el diablo: exterminar la enseñanza cristiana pura. Por tanto, que cada predicador o ministro sea exhortado y advertido para mantenerse fiel y cuidar con diligencia el pequeño rebaño que le fue confiado, y para que ayude a preservar la correcta interpretación de este texto. Mientras que el diablo viva y esté en el mundo, él no dejará de atacar este capítulo. Su objetivo es, por tanto, suprimir directamente las buenas obras, tal como sucedió bajo el papado, o instituir falsas buenas obras y una santidad ficticia, tal como ahora lo empezó a hacer por medio de los nuevos monjes y espíritus cismáticos. Estos dos extremos que Lutero está poniendo aquí creo que son una gran advertencia para nosotros hoy todavía como predicadores del texto. El diablo está todavía en este mundo y tiene el mismo plan de ver cómo hacer para diluir o cómo convencernos a nosotros como predicadores de diluir la radicalidad y la gravedad de la ley, de la demanda que el Señor está poniendo en nuestro texto, así como sucedió en la Edad Media con Roma, o de inventar falsas buenas obras y esa santidad ficticia, externa, como la de los fariseos, que no apela al cambio del corazón, al cambio real del corazón del auditorio. El Señor quiere llevarnos nuevamente a la ley de Moisés, porque es su propia ley revelada, pero a su verdadero sentido, no en una obediencia mezquina y externa solamente como la de los fariseos, sino real y profunda como esta de la que está enseñando el Señor Jesús en nuestro texto. Otro comentarista actual, David Skear, en su libro Mateo enseña a la iglesia, dice: Mateo tiene que ser entendido como catequesis, y el sermón del monte, no monto, sino del monte, es el inicio de esa catequesis o los rudimentos sobre la identidad de Cristo. La cristología era la llave que abría a los catecúmenos el entendimiento del mensaje. Para ellos el sermón no era un código de leyes, sino un catálogo de promesas que Jesús ya había cumplido en bien de ellos mediante su propia persona. Lo que más tarde se tildó de demandas imposibles y simple tratado de moral, de hecho eran descripciones de Jesús. Separar la cristología del sermón y su mensaje es convertirlo de evangelio en ley. Skear aquí levanta una nueva advertencia y le suma entonces esta tercera advertencia a los dos errores que Lutero mismo planteó. Lutero planteó el error del antinomismo, que relativiza el texto diciendo, bueno, no habla en serio o no habla para todos, y el segundo error que denuncia Lutero del legalismo farisaico, que toma al Sermón del Monte y a nuestro texto como una demanda social, una ley externa solamente, o como justicia propia que yo tengo que construir para lograr superar a la de los escribas y fariseos por mi propia cuenta. Imposible, la vara de los escribas y fariseos era ya muy alta, humanamente hablando. Pero Jesús demanda esa superioridad o ese atravesar, ir más allá de la justicia de los escribas para poder entrar en el reino de Dios. Es precisamente por el tercer error que Skear plantea y denuncia aquí, de tomar a nuestro texto como mera moral o mera antropología, sin cristología. En la eliminación de la ecuación nuestra de esa obra expiatoria de Cristo y de su justicia, que sí es superior a la de los escribas y los fariseos. Skear dice, nuestro texto tiene que ser entendido primero y principal como una descripción de Cristo mismo y de toda su justicia y de cómo Él cumple realmente la ley, no matando a nadie, no matándome a mí,
no odiándome, no despreciándome, no hablando en mi contra, sino revirtiendo esto en la obra de amor sacrificial que Él tuvo en mi favor. Solamente así, cuando Cristo está presente y cuando el Sermón del Monte es visto como cristología y como compendio sumario de las promesas preciosas del Evangelio, es que yo, en el mejor de los casos, fariseo, puedo morir a mi propia justicia para vivir la justicia superior de la que habla Cristo, como necesaria para entrar en el reino de los cielos y como otorgada, entregada en la obra de Cristo, en la historia de salvación que Cristo abrió para nosotros. No tenemos tiempo, así que no voy a detenerme. En el PowerPoint van a quedar una especie de sumario de varios sermones que Lutero predicó sobre nuestro texto. Lutero en total predicó, se tiene registro de 16 sermones que predicó sobre este texto y cada uno tiene su particularidad bastante diferente, bien interesante. Este especialmente es quizá el más genérico y el que abraza más o mejor los distintos conceptos de los que estábamos hablando recién. Uno de los primeros sermones de Lutero sobre el texto nuestro, en el que se enseña la diferencia entre la verdadera piedad, imposible de ser alcanzada por mis medios, y la simulación o hipocresía de los fariseos, donde yo estoy parado por naturaleza, queriendo ser justo delante de Cristo, pero esto siendo una imposibilidad. Ahora, el giro que hace Lutero en nuestro texto es básicamente el texto expone nuestra hipocresía, nuestra incapacidad para cumplir realmente y llegar a responder a la demanda extrema del Señor, que no debe llevarnos a la mera desesperación, obviamente, pero sí a desesperar de mí mismo. Necesito una asistencia que venga de afuera y que es la que Dios provee en Cristo, en su justicia, obrada para mí y entregada en el Evangelio. Usamos a Cristo y roguemos a Dios que nos salve en Él y así, por la fe, Él cambiará nuestros corazones. De modo que siendo perdonados, ahora sí podemos perdonar. El giro que hace Lutero es clásico, podríamos decirlo, pero compagina los distintos elementos que uno no debe perder de la escena, que es tomar la demanda de la ley en serio, lo que nos lleva a la muerte y el arrepentimiento, es no quitar a Cristo de la escena, sino ponerlo en el centro de nuestro texto como aquel en quien sí tenemos la verdadera justicia que nuestro texto demanda, y volvernos nuevamente a la ley, ahora no como condena de mi pecaminosidad, sino como programa de forma de vida a la que Cristo mismo nos habilita. Habiendo recibido su misericordia, ahora podemos tener misericordia con el prójimo. No habiendo sido matados, ahora podemos obedecer su mandato de no matarás en todos los sentidos que el mandamiento implica. Otros sermones van por otros lados un poquito diferentes, el de 1533 como el tema sobre el amor cristiano, 1534 sobre la nueva vida real, que no es hipócrita y falsa como la de los fariseos, y el sermón sobre la ira, 3 clases de ira de las que habla Lutero y que expone desde nuestro texto en la distinción de los 2 reinos, el reino de la derecha, la vida delante de Dios y la justicia delante de Dios, y el reino de la izquierda, el mundo civil, que Cristo no está anulando con esto como hacían los anabaptistas. Otras lecturas que tenemos el domingo, Éxodo 20, los 10 mandamientos, y obviamente nos va a conectar con el texto, con la imagen de Moisés y Jesús. Salmo 19, la exaltación de la ley, pero no para justicia propia, sino en línea con la justicia pasiva o la justicia recibida de Cristo. El Salmo es fantástico en esto. Y gran epístola, Romanos 6,
el bautismo que nos une a la muerte y la resurrección de Cristo como modo para obtener esa justicia en forma pasiva como es el bautismo, pero al mismo tiempo una pasividad que no implica entonces antinomismo, es decir, no voy a obedecer la ley. No, recordemos Romanos 6 como dice que fuimos unidos con Cristo a su muerte para vivir para la justicia de Dios en Cristo. De modo que con toda la carga de evangelio que tiene el bautismo, así como Pablo lo enseña en Romanos 6, nos abre a la nueva obediencia activa realmente, al tomar en serio el mandamiento como mandamiento ético y como forma de vida efectiva, real de la iglesia cristiana, que no vive esto en hipocresía como los fariseos en forma limitada o mezquina, sino en honestidad o realismo como Jesús mismo lo está demandando. Hermanos, nos estamos pasando siempre, pero perdonen. No sé si quieren conversar algo o abrir algo del tema en algún aspecto, tanto en el contenido de lo que hablamos como también quizá en proyecciones hacia la predicación del domingo. Yo creo que más que nada un comentario, ¿no? Lo difícil de un texto tan rico y tan cargado de enseñanza es concentrarse en un hilo y no hacer del sermón una clase de, de dogmática, ¿no? Y presentar cada punto, que en lo particular ha sido el desafío, ¿no? Pero centrarse en Cristo, en el texto, y en cómo uno descansa en Él para ser justificado delante de Dios, sabiendo que al ver estas aclaraciones que Él hace, uno se da cuenta cuánto ha caído, cuán asesino es, cuán adúltero uno es por naturaleza, y no hay nadie que escape de esto, ¿no? Uno tiende a pensar, hay personas buenas que no son cristianas, pero son buenas en el mundo, ¿no? No mataron a nadie, no molestan a nadie, y como bien dijo Cristo, ¿no? Bueno solo es Dios, ¿no? Entonces, incluso en la liturgia, uno dice, no da gracias a Dios porque Él es bueno, y para siempre su misericordia, porque constantemente por Cristo nos trae paz, sabiendo que si es por obras, no hay forma de que nadie sea justificado delante de Él. Tal cual, excelente. Sí, ese es tal vez como decís, el gran desafío con textos tan ricos o tan cargados de contenido, pero al mismo tiempo la ventaja para para el leccionario anual, que uno dice, bueno, todos los años voy a tener que predicar lo mismo y de lo mismo, hablar de lo mismo. No, la riqueza que tiene y como veíamos ahí, Lutero, por ejemplo, ahí yo le puse la síntesis de 4 sermones de Lutero, la riqueza que tiene el texto justamente hace posible la elección para este año de una faceta y de una orientación temática, por ejemplo, ¿no? Ahora, los énfasis por los que podemos recorrer, creo que personalmente comparto totalmente, Roberto, el resumen que haces aquí, ¿no? De Cristo en el centro y Cristo como don después de haber tomado en serio la ley con la que Cristo nos denuncia y nos expone en nuestra propia mezquindad. Yo quisiera hacer diferente esa ley, no matarás, quisiera interpretarla como los fariseos, que solamente me esté prohibiendo agarrar un cuchillo y clavárselo en el pecho a tal o cual persona. No, pero la ley significa mucho más que esto y me denuncia a mí en el modo y en los múltiples modos en los que he matado a tantos. Entonces, luego de tomar en serio esa ley, allí aparece Cristo con su justicia superior a la mía, a la de Saulo y a la de cualquier hombre que es capaz inclusive de jactarse de su propia justicia. Él está allí encima y está para mí. Y está para mí, se hizo para mí en el bautismo, como lo dice la
carta a los romanos, para entonces volver a llevarnos a la ley en él, a fin de que iglesia del tiempo de Trinidad, que está aprendiendo qué es eso de vivir ahora nosotros adentro de Cristo, podamos también ejercitarnos en esto que le pertenece a Cristo, en la capacidad de cumplir la ley divina de un modo no condenatorio, sino agradable a Dios. La oportunidad de cumplir y de caminar en ese no asesinato del prójimo, cuando tal vez tendría derecho y justificación humanamente hablando, pero ahora tengo el gran privilegio de no ejercer ese supuesto derecho por el gran privilegio de ejercer la justicia que Cristo vino a traerme, ¿no es cierto? Entonces sí, obviamente sobre la mesa tenemos múltiples cosas y uno tiene que elegir, y este año vamos a tener que elegir este aspecto o este otro, pero tal vez sí es importante tener en mente al menos las banderas en rojo que Lutero y Skear nos han levantado. No antinomista la predicación, no legalista y no sin Cristo. Cristo en el centro y tomando en serio todo el realismo de la ley con su demanda y el realismo de la ley con su oportunidad para amar al prójimo perdonándolo y no difamándolo cuando la carne me lo pide, ¿no es cierto? Es interesante como el verso 21, como lo que traían ahorita, ¿no? Es, el verso 21 comienza con este término arcaio. Cuando uno va a la etimología, es un término que se utiliza mucho como arcaico o anticuado. Uh-huh. Y cuando habla o se interpreta a Jesús en estos términos, como algo anticuado, algo que es, como si esta ley es anticuada o es arcaica, ya no es algo muy antinomista, lo que se, cuando se habla así en esos términos, o se interpreta más bien las palabras de Cristo en esos términos, sino como lo traía usted, que más bien él vino a dar plenitud a lo que es la ley dada, como el Moisés que viene y quita el velo de su rostro y muestra lo que realmente es o estas espaldas de Dios, que es en Cristo, hablando ya más en términos de misericordia, quiero más que holocaustos y conocimiento de Dios más que sacrificios vanos. Es algo, cuando lo vemos así, se interpreta más en el sentido que lo trae el pastor Weber, ¿no? De este Cristo en el centro, realmente trayéndola a la plenitud que brota de su costado, traspasado lo que realmente es su voluntad y no esta cuestión de volver otra vez a solamente o caer en esta fruto de Satanás que desde el principio no le falla, ¿no? Como lo que traía Lutero. Hacer de la palabra de Dios las propias términos, engañando la carne y abrazando nuestros tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo, ¿no? Uh-huh. Tal cual, tal cual. Hermanos, gracias por la paciencia y el tiempo. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.